¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la Red Herbol en esta mañana tan linda aquí en la ciudad de La Paz, de este octubre tan crucial para la historia, por supuesto, de nuestro país, donde los bolivianos vamos a decidir el próximo 18 de octubre quién va a conducir, ¿no es cierto?, los destinos del país. Un mes que, por supuesto, va a ser decisivo. Estamos aquí en esta mañana bastante linda en La Paz. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, el CEDLA y la Embajada del Reino de Suecia han organizado el evento Sin Voz, Sin Poder, en el que se ha presentado la investigación Producción y Reproducción de Desigualdades, Organización Social y Poder Político, realizada por los investigadores Luis Tapia y Marxa Chávez. Realmente un trabajo muy destacado, muy bien pensado, muy completo sobre la realidad social, política, sindical también que está viviendo nuestro país. Y justamente este primer programa, que va a ser una serie de otros 3, va a tratar de ayudarnos a pensar, mirar y reflexionar sobre la situación y el rol del movimiento obrero, en primer lugar, de los campesinos y también de los pueblos indígenas, en el marco de las profundas transformaciones que enfrenta nuestro país en los últimos años, ¿no? Hoy vamos a comenzar justamente con la situación del mundo del trabajo, el mundo de los obreros, y por supuesto tenemos un invitado especial, tenemos además otra persona prevista para que pueda participar de nuestro programa, ¿no? Hablar, por supuesto, del movimiento obrero es hablar de la historia profunda de Bolivia, definitivamente, ¿no? Porque de sus luchas sociales, de sus glorias y también de sus derrotas, tiene mucho que ver con lo que ha pasado en nuestro país en las últimas décadas, ¿no? Así que para comenzar me gustaría, si me permiten, recordar en esta mañana tan linda a 2 dirigentes mineros que dejaron una profunda huella entre los bolivianos y que me vienen en este momento a la memoria. Por un lado, don Simón Reyes Rivera, secretario ejecutivo en su momento de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Don Simón vivía en el mismo bloque de Los Pinos, donde mi familia también vive, y cada mañana lo veíamos salir a sus combates por sus compañeros mineros. Escuchar su palabra realmente nos estremecía por su elocuencia y por su conciencia sindical. Un hombre definitivamente muy comprometido, ya no está entre nosotros, por supuesto, pero ha dejado definitivamente una huella muy profunda, ¿no? Y quiero recordar también a doña Domitila Barrios de Chungara, líder de las mujeres mineras que se plantaron contra la dictadura militar encabezada por Hugo Banzer, con una huelga de hambre que fue definitivamente histórica, ¿no? Para recuperar las libertades sindicales y también la democracia en nuestro país, ¿no? 2 mineros, Simón y Domitila, ya no están entre nosotros, pero son como unos faros que nos recuerdan el valor del compromiso con la lucha de los derechos de los trabajadores, ¿no? Y la importancia de no claudicar frente a los intereses particulares y partidarios, fundamentalmente, ¿no? Así que estamos y nos colocamos en este programa en el lugar de los trabajadores bolivianos, ¿no? De aquellos que están con el sudor de su frente cada mañana, ¿no es cierto?, en las minas, en las ciudades, en los trabajos, en los taxis, en todos lados, buscando el pan de cada día para poder salir adelante, ¿no? Hoy tenemos en este estudio, en el cual yo me siento muy privilegiado de poder compartir con ustedes, a 2 dirigentes mineros, ¿no? En principio, habíamos invitado también a don Orlando Gutiérrez, dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Él no ha llegado todavía, la invitación está abierta todavía, por supuesto, esperamos que en los próximos minutos pueda llegar. Pero me acompaña y para mí es un privilegio darle la bienvenida a don Asensio Cruz, ex dirigente del Sindicato de Trabajadores Mineros de la mina Siglo XX en la empresa minera Catavi. Ya hace muchos años vivió, sufrió y luchó, como tantos otros mineros, contra la ocupación de las minas en manos del gobierno de Hugo Banzer. Participó en ese sentido de la Marcha por la Vida y peleó junto con sus otros compañeros contra la relocalización de los trabajadores mineros a través de la Central Obrera Boliviana. Bienvenido, Asensio. Muchas gracias.
Gracias por la invitación a Airball y también al CEDLA que auspician este diálogo. Bueno, seguramente hay muchas cosas que analizar, que hablar no solo del pasado, sino del presente y hacia dónde debemos encaminar nuestra lucha que continúa por plasmar las aspiraciones no solo inmediatas, concretas, de mejor salario, mejores condiciones de trabajo, trabajo que hace falta ahora, empleo, sino las reivindicaciones históricas de la clase obrera, del pueblo boliviano, que es gobernarse a sí mismo sin injerencia de partidos, de gobiernos extranjeros ni extraños a la clase obrera, sino con su propio gobierno, su propia revolución, aspiraciones que están trazadas en los documentos fundamentales del movimiento obrero minero y también del país. Exactamente, don Ascencio. Realmente es un privilegio tenerlo a usted aquí entre nosotros. Como decíamos al principio del programa, estamos presentando a partir del auspicio del CEDLA y la Embajada del Reino de Suecia esta investigación que definitivamente a mí me llamó mucho la atención bajo el marco de esta frase que es realmente muy inquietante: sin voz, sin poder. Porque evidentemente si no tenemos la capacidad de expresarnos, es mucho más difícil realmente tener y acumular este poder popular, ¿no? Entonces justamente este programa busca romper ese paradigma, ¿no? O sea, en el sentido de dar la voz a los protagonistas, a los trabajadores en este caso, como el día de hoy, y en ese sentido tratar de recuperar el poder, ¿no? Así que Luis Tapia y Marxa Chávez han hecho este trabajo, producción y reproducción de desigualdades, organización social y poder político, un trabajo que definitivamente es extremadamente revelador, ¿no? Para hacer un pequeño resumen de este trabajo que han hecho tanto Luis como Marxa, hemos preparado un video que quería compartir, por supuesto, con nuestra audiencia, no solamente a través de la radio, que van a escuchar el audio, sino también a través de las redes sociales, en el sitio del CEDLA en Facebook, que ustedes van a poder disfrutar. Vamos adelante entonces con el video. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA organizó el evento Sin Voz, Sin Poder, en el que se presentó la investigación, producción y reproducción de desigualdades, organización social y poder político, escrita por Luis Tapia y Marxa Chávez. La investigación señala, entre otros hallazgos, que el movimiento obrero ha sido cooptado por el gobierno de Evo Morales. En palabras de Luis Tapia, el MAS ha hecho una red de alianzas corporativas que ha funcionado como un mecanismo de silenciamiento de los movimientos sociales. Pedro Montes, al mando de la COB entre 2006 y 2012, definió la relación con el gobierno del MAS: alineamiento a las políticas gubernamentales. Desde el 1 de mayo de 2008 surgen cuestionamientos a Montes por haber entregado la COB al gobierno del MAS. Montes divide al movimiento obrero con un acuerdo entre el gobierno, los mineros, el sector salud por la edad de jubilación. El acuerdo dejó solos a los fabriles y a los maestros. En septiembre de 2011, la COB encabezó una gran movilización repudiando la intervención policial contra la marcha del Tibnis y exigió además el cumplimiento de los acuerdos de abril firmados ese año. En el 15º Congreso se decidió la creación del Instrumento Político de los Trabajadores, IPT, como una alternativa al MAS y al sistema de partidos. Se planteaba la aprobación del proceso conducido por el MAS. 2012. Enfrentamiento entre cooperativistas mineros y trabajadores de la empresa Colquiri. En mayo-junio de 2012. Los cooperativistas tomaron la mina Colquiri que el gobierno intentaba nacionalizar. Saldo: 2 muertos. Resultado: nacionalización de la mina. 2014. La dirigencia de la COB fue parte de la campaña electoral del MAS, participando en un ampliado nacional de ese partido. Como respuesta a este acercamiento, Morales acuerda con los trabajadores su participación en la Asamblea Legislativa, incremento salarial, doble aguinaldo,
reapertura de proyectos mineros y dotación de viviendas sociales. Mineros de Huanuni en Oruro respaldan la candidatura presidencial de Evo Morales. 16 de mayo de 2014. El gobierno regala vehículos a la dirigencia de la COP y un edificio para un hotel. Juan Carlos Trujillo ratifica que la COP tiene un compromiso con el proceso de cambio. 12 dirigentes ingresan a las listas para la Asamblea Legislativa en las elecciones de 2014. 2016. Guido Midma sucede a Juan Carlos Trujillo. Despiden a 800 trabajadores de la empresa pública nacional textil. Conflicto con la empresa Enatex. Se lleva a cabo una huelga de trabajadores de la COP, pero las organizaciones ya muestran división. Los petroleros, maestros y fabriles de Chuquisaca rompen la huelga. 27 de febrero de 2018. Congreso de la COP elige a Juan Carlos Guarachi como dirigente máximo, descabezando a los líderes críticos al gobierno del MAS, seguidores de Midma. Juan Carlos Guarachi impulsa el ingreso de la COP en la CONALCAM, manejada por el gobierno del MAS. En abril, el matrimonio gobierno-COP se sellaría con vehículos, computadoras y el anuncio de la construcción de un nuevo edificio para la COP, entre otros regalos. El nuevo relacionamiento entre la dirigencia cobista y el gobierno estuvo marcado por regalos. El gobierno gastó 22 millones de bolivianos para la construcción de 5 sedes departamentales para las COD. Crisis de octubre-noviembre. 20 de octubre. Elecciones generales. Se denuncia fraude electoral. La población sale a las calles en protesta por el fraude. Durante la crisis, la dirigencia de la COP llama al silencio sindical. Luego de la movilización, que duró 21 días, Guarachi se vio obligado a pedir a Evo Morales que renuncie a su cargo. El 11 de noviembre, Morales renuncia a la presidencia y abandona el país. Asume Yanine Áñez. La crisis que originó la pandemia del COVID-19 generó un crecimiento del desempleo y profundizando la informalidad y la precariedad del trabajo. Frente a los despidos, cierre de empresas y reducción de salarios, las organizaciones sindicales no han podido enfrentar la defensa de los derechos de sus afiliados. Por otro lado, un sector de la COP fue inducido a defender el adelanto de las elecciones en plena pandemia, siguiendo las directrices de la agenda partidaria del MAS, lo que generó una profunda incertidumbre entre los trabajadores. Una parte de la opinión pública, sectores urbanos de clase media y líderes de opinión mediáticos criticaron duramente el vínculo entre el MAS y las organizaciones sindicales y campesinas indígenas. A partir de los bloqueos de las carreteras que impidieron el paso de oxígeno, que según los medios de comunicación pudieron causar la muerte de pacientes que aguardaban ese oxígeno durante la crisis sanitaria jamás vivida en el país. Estamos presentando el ciclo de debates, sin voz, sin poder. Sin voz, sin poder, evidentemente este es el planteo que estamos haciendo esta mañana para presentar el trabajo de investigación, producción y reproducción de desigualdades, organización social y poder político realizado por Luis Tapia y Marza Chávez del CEDLA, que definitivamente, no sé qué le parece a usted, Asensio, saca unas conclusiones muy contundentes de lo que ha sido este periodo tan difícil que está viviendo nuestro país. Todavía estamos inmersos en una crisis política muy importante que no ha logrado resolverse. Estamos en medio de una crisis sanitaria vinculada con la pandemia del COVID, que ha causado tanta muerte, tanto dolor entre los bolivianos. Y por supuesto también como consecuencia de la pandemia estamos inmersos en una situación de crisis económica muy importante. De hecho, no solamente se ha frenado la economía, sino que además ha retrocedido. Estamos en una recesión aproximadamente de menos 7,4%, lo cual está provocando mucho dolor entre los trabajadores bolivianos también, porque hay despidos, hay empresas que están cerrando, hay bolivianos que están viendo la posibilidad de salir incluso del país, porque las alternativas económicas se han hecho cada vez más difíciles. Le propongo, Asensio, hagamos un pequeño análisis, primero de la parte económica, porque creo que a los trabajadores lo primero que golpea el bolsillo tiene que ver con la economía, tiene que ver con la situación que estamos viviendo en este momento en el país. ¿Cuál es la situación de los trabajadores en este marco económico tan difícil, Asensio? Bueno, yo actualmente soy jubilado
y por lo tanto la visión que tengo sobre este problema tiene que ver con la experiencia de haber trabajado en la mina del siglo XX por cerca de 30 años y la situación actual de jubilado y de persona que ve y escucha y analiza las noticias sobre lo que está ocurriendo con compañeros de otros sectores laborales. Despedidos, muchos de ellos sin poder tener su primera fuente de trabajo, ni como minero, ni como fabril, porque no hay fuentes de trabajo, no solo ahora que ha empeorado la situación, sino hace mucho rato. Entonces, en ese marco, yo creo que debemos señalar alguna forma de resolver ese problema de manera novedosa, radical y yo creo que efectiva. Se trata de que hay que reducir la jornada de trabajo, crear un turno más en todas las empresas. 6 horas de trabajo con 4 turnos en el día, en la noche. Actualmente se trabaja 8 horas con 3 turnos. Reducir la jornada implicaría una solución práctica, efectiva, porque no se requeriría grandes inversiones, no se requeriría crear nuevas empresas, nuevas fábricas con urgencia. Si se puede hacerlo, hay que hacerlo, indudablemente, pero en todas ellas, en las nuevas y en las actuales, hay que reducir la jornada de trabajo, sin que eso implique una reducción del salario. Los trabajadores acostumbramos celebrar el 1 de mayo como un recuerdo de una conquista lograda por nuestros antepasados. Pero ya es hora de superar el simple recuerdo, la simple conmemoración. Hay que dar un paso más sobre el que ya han dado los que conquistaron las 8 horas de trabajo en Bolivia y en el mundo. Se trata de conquistar una nueva jornada como emergencia ante lo que estamos viviendo. Es extraño que el movimiento obrero sindical, incluido el más radical, el de avanzada, que es el minero, no haya puesto en práctica, no enarbole esta consigna que ya está en la tesis de Pulacayo desde 1946. Es lamentable que el movimiento obrero, del que yo también fui parte en su momento, no nos hayamos preocupado de organizar, de potenciar, de actuar con camaradería, con compañerismo frente a los desocupados, que en el caso de las minas se dedican al juqueo. En este momento en Huanuni hay mucho juqueo, no solo de los que están desocupados, sino parte de los trabajadores, o quizás la mayoría, están inmersos en ello. Lo que está demostrando que esos trabajadores no apoyaban al gobierno del MAS, porque lo del juqueo no es de ahora, que se ha acentuado con esta situación en que están impagos por falta de recursos de la empresa, en fin, ¿no? Sino, ¿por qué el trabajador se dedica al juqueo o al robo de herramientas, lo que sea, en cualquier fuente de trabajo? Por descontento con sus patrones, porque los tratan mal, son abusivos, les pagan poco, ¿no? No les garantizan la seguridad social, la salud, etc. Entonces, en su afán de sobrevivencia y expresar su rechazo a esa conducta abusiva de los patrones y del gobierno de turno, en este caso del MAS, proceden a hacer lo que están haciendo. Y si encima de eso, en las empresas estatales, los masistas, con complicidad de la burocracia sindical, se han dedicado a nominar a dedo a la parte técnica, a los gerentes, y cambiarlos como calcetines. En Huanuni ha habido, creo, un gerente por año, o más incluso, ¿no? Entonces, en esas condiciones, esa empresa no puede caminar bien, y el resto de las empresas. Entonces, los trabajadores, como reacción, proceden a hacer lo que están haciendo. Ahí quería preguntarle, Asensio, cuando vivimos un momento tan difícil para los trabajadores, cuando vemos en las calles que más gente se pliega a vender cualquier cosa para poder sobrevivir, cuando vemos que cierran empresas, ¿quién defiende los derechos de los trabajadores? ¿Qué pasa con la mediación sindical en nuestro país, que durante décadas ha sido tan importante para defender los derechos de los trabajadores? ¿Qué está pasando con los dirigentes sindicales que no están en este momento reclamando justamente por este punto tan nodal que tiene que ver con el trabajo,
que tiene que ver con los salarios, que tiene que ver con la estabilidad laboral. ¿Cómo ve usted el rol que tienen hoy los sindicatos, que tiene el movimiento obrero, que tiene la COP, para defender esos derechos que hoy están siendo atropellados por este contexto tan difícil? Es nulo, no hacen nada. Los burócratas sindicales están atornillados a sus cargos, empeñados en quedarse ahí, con maniobras, con complicidad del gobierno de turno, el MAS, el actual, y con complicidad de los empresarios, que quieren tener no dirigentes sindicales, sino quieren tener monigotes a quienes manejan con prebendas, ¿no?, para que no reclamen por los trabajadores. Están abandonados. Y si no reclaman por los trabajadores sindicalizados, peor van a reclamar por los que no están sindicalizados, ¿no? Entonces hace falta que el sindicalismo boliviano desde las bases se renueve, ¿no? Y buscar incluso que sean las bases las que elijan directamente. Ahora se habla de elecciones, ¿verdad? Y se está hablando incluso en algunos países, ya se practica por la elección electrónica incluso, ¿no? Pero una elección donde la base elija a los dirigentes, no los congresos que son cupulares, donde van unos cuantos delegados elegidos con maniobras o democráticamente, como sea, pero son unos cuantos que van a decidir la suerte de los demás. Y en los congresos lo que se acostumbra es pues, a hacer las llamadas juntuchas, amarres, etcétera, entre partidos políticos. Los gobiernos de turno siempre están presentes ahí con dinero, buscando corromper a la gente nueva, buscando garantizar que los votos por tal o cual dirigente estén en función de los intereses, no de los trabajadores de base, sino intereses de los gobiernos, e intereses de los burócratas que quieren renovarse, y en interés de los partidos que también quieren tener sus cuotas de poder para demostrar, para mantener cierta hegemonía, más que ideológico, política sobre los trabajadores, una hegemonía burocrática, de control, ¿no? Entonces lo que está haciendo falta en este instante es que desde la base se proceda de los trabajadores sindicalizados a dar la mano, a aliarse con los desocupados, tanto los nuevos que están despedidos en este momento, como los antiguos desocupados que no encuentran trabajo, una juventud que no encuentra trabajo. Entonces debe haber una alianza entre ambos sectores, y una forma de aliarse es que ambos enarbolen la consigna de la reducción de la jornada de trabajo. Hay un sector en Huanuni que está organizado, han salido a hacer marchas numerosas, desocupados de Huanuni. La tragedia de ellos es que no levantan en alto esta bandera, no piden, no exigen que se reduzca la jornada de trabajo. Solamente quieren que se les haga campo a una empresa que ya tiene demasiado personal y no pueden contratarlos. Entonces, la forma de hacer campo ahí es pues reducir la jornada, ¿verdad? No hay necesidad de crear otra mina, sino reducir la jornada. Claro que sí. Y enfrentar esta también flexibilización laboral que se está dando, se está en todo caso profundizando con la pandemia, ¿no? Que exacto, los ¿no? Empresarios ahora, bajo la excusa también de la pandemia, están despidiendo gente, reduciendo personal, que no venden. Por supuesto, evidentemente hay que entender que hay un contexto muchísimo más difícil, pero creo que faltaría también un instrumento ahí de mediación, tanto entre los trabajadores y los empresarios, para poder encontrar un camino, ¿no es cierto?, en una economía que está cada vez más complicada, ¿no? Claro, nuestros empresarios, nuestra burguesía, la gran mayoría es pues una burguesía incipiente, parasitaria, ¿no? Empeñada en que el Estado le financie todo, empeñado en que las transnacionales vengan a invertir en Bolivia y les dejen pues las migajas. No son una burguesía nacional que defienda a la nacionalidad, al país, a sus trabajadores, la producción nuestros recursos naturales, etcétera, ¿no? Claro. Es una burguesía llamada, como se la calificó en su momento, como antipatria, antinacional, entreguista, ¿no? Son escasísimos los empresarios que tienen alguna visión diferente, ¿no? De seguir siendo empresarios, pero empresarios pues que en conjunción con su población saquen adelante al país. Claro. Y son un fracaso. Estamos por cumplir 200 años de vida independiente, ¿no? 2025, claro, y 200 años de miseria. Un país tan rico en recursos naturales es un país miserable, pobre. ¿Por obra de quién? Por obra de estos señores, que son la clase dominante, primero como hijos de españoles, criollos, como latifundistas, luego como mineros, ¿no?
uno que otro ahora industrial, pero todos ellos incapaces, como clase dominante. Como individuos algunos pueden ser brillantes, ¿no?, intelectuales, etcétera, pero como clase su sistema social ha fracasado. Y frente a eso es que la clase obrera ha enarbolado el programa de Pulacayo, la tesis de Pulacayo, que plantea que este país no va a salir del atraso si la clase obrera no toma el poder, si no se implanta la dictadura del proletariado, el gobierno obrero campesino, ¿no? Esa es la médula de la política boliviana, cómo salimos del atraso y por lo tanto cómo superamos ahora esta crisis, ¿no? Es interesante y estamos escuchando a don Asensio Cruz, que es por supuesto una persona que tiene una larguísima experiencia como dirigente minero, ha trabajado codo a codo con sus compañeros y sabe de lo que es la historia sindical y del movimiento obrero en nuestro país. Quiero recordar que habíamos invitado a nuestro programa para cumplir, por supuesto, con la contraparte, tener la voz también de Orlando Gutiérrez, dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, parte de la actual dirigencia de la COP, un hombre muy cercano, por supuesto, al movimiento al socialismo, y queríamos también escuchar la palabra de él para poder encontrar puntos de acuerdo, pero también de debate, ¿no es cierto?, sobre esa situación que viven los trabajadores en Bolivia y la dirigencia sindical boliviana en este contexto. Recuerdo además, Asensio, que la investigación de Luis Tapia tiene varias conclusiones que a mí me han llamado poderosamente la atención porque son muy inquietantes, reflexivas, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, que el movimiento obrero ha sido cooptado, esa palabra utiliza, ha sido cooptado por el gobierno de Evo Morales. En palabras de Luis Tapia, el MAS ha hecho una red de alianzas corporativas que ha funcionado como un mecanismo de silenciamiento de los movimientos sociales, ¿no? Además, esta investigación apunta que lo que plantea la académica mexicana Raquel Gutiérrez, que la amplísima capacidad deliberativa de las organizaciones sociales de Bolivia se vio hondamente sofocada por una monopolización a ultranza de la voz durante el gobierno del MAS. ¿Qué opina Asensio Cruz sobre estas conclusiones de esta investigación? Bueno, es correcta, ¿no? Yo creo que todo el país se da cuenta de eso, sabe que eso ha ocurrido, que la COF, la Federación de Mineros, las confederaciones, o han sido domesticadas o han sido divididas para lograr la misma domesticación. Se ha acabado con la independencia de clase, ¿no? Y con la complicidad de los dirigentes, que empeñados no solo en las prebendas, en las ventajas de ser dirigente a sueldo pagado, en comisión, una conquista que en su momento fue necesaria para los dirigentes sindicales en Bolivia y en el mundo. Un dirigente en las minas, en un lugar alejado, no podía pues representar, tramitar, lograr las cosas para sus compañeros si al mismo tiempo tenía que trabajar. Era necesaria que se le pague su sueldo y que esté en la oficina, en La Paz, en los lugares donde tiene que estar para hacer los trámites. Pero ahora se ha convertido en una forma de vida cómoda para los dirigentes. Ganan su sueldo sin trabajar. Y encima de eso las ventajas que está el negociar las huelgas, en traicionar a los compañeros, las ventajas de vivir en la ciudad, alejados o tener tiempo para tener otro trabajo extra, ¿verdad? Entonces, y encima ahora se ha abierto la puerta para que sean diputados, senadores, tengan cargos en el aparato público, etcétera. Cuando intentaron crear un nuevo partido, el famoso PT, ¿cuál era el objetivo de los dirigentes cobistas y mineros? Bajo el pretexto de tener voz en el Parlamento, ¿no?, decían que había necesidad de un partido. Pero el MAS fue inteligente. Dijo, ustedes quieren pegas de diputados, de senadores, aquí están las pegas garantizadas, con este partido que ya está en el gobierno va a ganar la elección. Y se vendieron, se entregaron, abandonaron su proyecto del famoso PT. ¿No? Entonces, se ha usado todos esos recursos para corromper a los dirigentes. ¿Usted se refiere al IPT? Instrumento No, Partido de los Trabajadores. Partido de los Trabajadores. Ajá. El instrumento por la soberanía de los pueblos es el verdadero nombre del MAS. Claro, por supuesto. El MAS fue comprado como sigla de la Falange Socialista, ¿no? Y ahí comenzó la impostura, alimentada por los intelectuales, por los políticos de la derecha, reaccionarios, muchos de ellos, obtusos otros, que creen que el MAS es socialista, porque lleva el nombre de socialista. Ese nombre venía de la Falange Socialista Boliviana, claro, o sea, de la parte reaccionaria de la política boliviana,
Hitler llamó a su partido también nacional socialista. Mussolini venía del socialismo italiano. Entonces no es suficiente llevar ese nombre para considerar a los socialistas revolucionarios a todos. En realidad son socialistas impostores, ¿no? Los impostores han gobernado 14 años en Bolivia y ahora siguen teniendo apoyo importante. ¿Por qué? Básicamente porque en la política boliviana, en la realidad boliviana, está pendiente otro problema, el tema de la opresión, traducida en racismo, en humillación, en pobreza de la población originaria de Bolivia, la población nativa, campesina, los quechuas, aymaras y los pueblos cambas del oriente, los verdaderos cambas, que son los indios del oriente, no los señoritos blancoides, criollos, enriquecidos ahora, que han tenido la inteligencia de asimilar el término camba, a diferencia de lo que ha ocurrido en el occidente. El ricachón, el blancoide boliviano, no asimila, no toleraría que se le llame en el occidente indio a él, porque indio es sinónimo de pobreza, de ignorancia, de suciedad, así lo ven, ¿no? Pero en el oriente la clase dominante ha tenido más inteligencia, por diversas razones que no vale la pena analizar aquí, y aceptan que se los llame cambas, reclaman ser cambas, ¿no? Han usurpado incluso ese nombre a los verdaderos cambas, que son los pobres del campo. Entonces, ese problema está sin resolverse. ¿Cómo debe encararse? Con la conquista de la autodeterminación nacional. Los quechuas, los aymaras y el resto deben autogobernarse, deben tener su propio Estado, deben ser independientes. Solo así se va a acabar con el colonialismo, el atraso, etc. Y para eso hace falta que triunfe la revolución obrera, que indios y obreros se levanten e implanten su gobierno. Y a continuación, si quieren, se separarán pues en los estados que estoy señalando, un estado quechua, un estado aymara, etcétera, y el estado obrero. O permanecerán juntos para seguir siendo un solo país, Bolivia, más fuerte, más desarrollado. ¿Usted concibe ese estado de los campesinos, de los obreros, también como un estado democrático? Porque, digamos, este es un punto, me parece que es también nodal, Asensio, en el sentido de que la democracia es la única que puede garantizar la participación de todos los bolivianos, no solamente de algunos sectores, y creo que justamente la democracia en nuestro país ha retrocedido en los últimos años, producto de una aspiración por parte del MAS y del expresidente Evo Morales de concentrar, de perpetuarse en el poder a como dé lugar, ¿no es cierto? Y ahora estamos en un proceso muy complejo. Le pregunto concretamente, ¿usted concibe el factor democrático como parte de ese estado en el cual participen todos los bolivianos? Por supuesto, pero hay que aclarar que hay democracia y democracia. Pues. Usted está hablando y la mayor parte de la gente habla de la democracia burguesa, creen que es la única que existe. Hay la democracia proletaria, la democracia obrera, vigente antes del MAS, desaparecida durante el MAS, que es la acción, la libertad que tienen los trabajadores, las tendencias políticas de expresarse libremente en el ámbito sindical. Eso no ha habido, porque ha sido cooptado el sindicalismo, la burocracia sindical, han sido el instrumento para que se evite la vigencia de la democracia sindical, la libre discusión, ¿no? Y el gobierno obrero va a ser también democrático, porque van a gobernar las masas, las mayorías, ¿no? Y en Bolivia la democracia burguesa ha sido siempre una caricatura, porque no han tenido la capacidad como clase dominante de convertirnos en país desarrollado, en un país próspero, donde pueda, pues, la ausencia de la miseria dar lugar a que el diálogo, el parlamentarismo, la ley, imperen. Claro. Eso no hay en el país, por el atraso, por la miseria. Ahora, yo le pregunto el tema de democratización también, como parte del proceso de recuperación del poder de los trabajadores dentro de las organizaciones sindicales, porque hemos visto, está el trabajo de Luis Tapie y Marcia Chávez, con prebendas, con cargos, con ministerios, con viceministerios, han logrado cooptar a la COP. ¿Cómo hacemos para recuperar la independencia que tienen que tener las organizaciones sindicales respecto de los poderes políticos de turno? Por un lado, enarbolando los principios de la clase obrera y poniéndolos en práctica, en el sentido de que si somos la clase revolucionaria
Los mineros siempre reclaman eso, somos la vanguardia. Bueno, ¿somos en qué sentido? ¿Por haber luchado de manera consecuente en el pasado? ¿O porque además de haber luchado hemos logrado en el pasado dotarnos de principios propios, de clase, pensar con nuestra cabeza, tener nuestros intereses propios, señalar respuestas de clase a los problemas del país? Esto separado de los partidos. Digamos, los partidos cumplen su labor, el MAS y otros partidos. Tienen que actuar en el seno de la democracia obrera, en las asambleas, en sus congresos, en sus eventos, pero sin maniobras, sin prebendas, sin comprar dirigentes, sin comprar votos, y sin prohibir, ni perseguir, ni acosar a quienes piensan distinto. No usar los cargos sindicales, los cargos gubernamentales para eso. Y no abandonar la bandera de la revolución obrera, de la independencia de clase, en las luchas. Impedir que el sindicato sea asimilado por cualquier gobierno, inclusive por el gobierno obrero. El sindicato no puede desaparecer, no puede dejar de pensar por su cabeza, ni siquiera en el gobierno obrero, porque el gobierno es pues un conjunto de funcionarios, burócratas, pueden ser también burócratas socialistas, burócratas comunistas, que van a usar el aparato del Estado según su criterio, malo o bueno, para hacer ciertas cosas que no siempre van a estar en coincidencia con los intereses diarios de los trabajadores. Y esto es para defenderse, tienen que tener pues su sindicato, aún en el socialismo, ¿no? Y con mayor razón en el gobierno capitalista, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que entender la cuestión de la democracia. Y ahora, bueno, estamos viviendo elecciones democráticas, etcétera, ¿no? Y los famosos demócratas de derecha quieren quitarles la sigla a los demócratas burgueses de izquierda. La vieja derecha quiere ganarle con trampa a la nueva derecha, que es el MAS, anulando su sigla. ¿Qué clase de demócratas son, pues? Eso está demostrando que tengo razón en lo que digo, es una caricatura de democracia. En los últimos 15 años, 4 dirigentes han pasado por la conducción de la COP. Pedro Montes, Juan Carlos Trujillo, Guido Midma y en la última gestión Juan Carlos Huarachi, ¿no? Ha sido muy triste para el país y muy doloroso ver a la COP impulsando bloqueos durante la pandemia que, por supuesto, han provocado también muchas muertes, ¿no? Manejados por el MAS. La pregunta, ¿cómo ve usted a esta dirigencia de la COP concretamente en este contexto largo de estos 15 años que han pasado en nuestro país? Totalmente desastrosa, pues, porque han puesto en el tacho de la basura la política obrera para encargarse de practicar la política burguesa. Han traicionado su condición de dirigentes, han traicionado a sus bases que los han elegido, aunque indirectamente a través de los congresos populares, ¿no? Entonces ha sido desastrosa. Y por eso hay que cambiarlos. Pero para cambiarlos no es suficiente que se repitan los congresos anteriores. Yo veo que hay necesidad de que las asambleas de base, ¿no?, reflexionen profundamente sobre cómo garantizar que los dirigentes que van a ir como delegados a los congresos no sean presa fácil nuevamente de las maniobras del gobierno de turno, que no sabemos cuál será, ¿no?, y de estos partidos impostores que se titulan de izquierda, ¿no?, pero que no quieren hacer la revolución obrera ahora, no quieren hacer la revolución socialista ahora. Creen que eso va a llegar después. ¿Después de qué? Después de que se implante un gobierno capitalista capaz de transformar Bolivia. Pero no hay, pues, esa clase capitalista capaz de transformar Bolivia. Ya ha fracasado históricamente eso en Bolivia. Los liberales fueron un intento grande por transformar Bolivia. Fracasaron. El MNR fue otro intento igual. Un partido más o menos parecido al MAS, popular, con apoyo indígena, etcétera, ¿no? Fracasó. Y el MAS también fracasó. Y si retorna al gobierno va a acabar de fracasar completamente, porque buscan seguir estos izquierdistas impostores, traficantes del socialismo, ¿no?, por la vía capitalista. Y los demócratas de hoy día, los que quieren democracia, etcétera, están también condenados a fracasar, a repetir su fracaso. No es que van a fracasar por primera vez, ¿no?, porque
están empeñados en ir por el camino equivocado. En Bolivia ya no hay lugar a eso. Tal vez en otras partes todavía el capitalismo pueda florecer, como ocurrió con los tigres de la Asia, etcétera, ¿no? Pero en Bolivia no. En Bolivia ya está presente la semilla de la revolución proletaria con la tesis de Pulacayo, con la presencia del partido de la clase obrera que es el POR. A su lado están los demás izquierdistas impostores, todos titulados socialistas, comunistas, pero que en toda su vida, en todas las luchas que ha habido en el movimiento obrero, se han ocupado de ser los bomberos para evitar que el incendio acabe consumiendo al capitalismo. Los izquierdistas en Bolivia son los bomberos, los salvadores del régimen capitalista inútil y fracasado. ¿Incluye ahí al MAS? Por supuesto que sí. Porque ellos han llenado la boca de socialismo, sí. Por eso los de llamo, pueblo. ¿No es por cierto? eso los llamo impostores. Porque aparentan lo que no son. Dicen y hacen otra cosa, ¿no? Se han aliado con los agroindustriales del Oriente, pues, los incendios del año pasado y los actuales, ¿obra de qué son? De que les han entregado carta blanca para que quemen los bosques y amplíen la tierra para cultivar soya, ¿no? Han hecho ganar montones de plata a los banqueros. Hasta los transgénicos lo aprobaron. Exacto, han despilfarrado la plata en obras donde hay coimas, hay ya no solo el diezmo, sino mucho más, el doble, para adjudicar obras en los municipios, en las carreteras, en todo eso. ¿Diría usted que el movimiento obrero tiene que liberarse del MAS? Por supuesto que sí, pero tiene que hacerlo desde abajo, ellos mismos, ¿no? A raíz de su experiencia. Pareciera que el MAS cayó prematuramente, ¿no? No acabó desnudo, como como partido burgués ante las masas. Sigue habiendo la ilusión de que es un partido socialista, es un partido indio, es un partido capaz de defender sus intereses. Ese equívoco explica que actualmente tengan apoyo, ¿no? Ahora, usted es muy crítico de esta democracia burguesa, le llama, ¿no? Sí. Pero ¿cuál entonces sería el rol del movimiento obrero, desarticulado como está ahora, tan atrapado por el MAS en esta transición política que estamos viviendo en Bolivia, donde van a haber elecciones concretas, donde la gente va a ir a votar, a definir cuáles van a ser, quiénes van a tomar las riendas? ¿Cuál debe ser el rol del movimiento obrero en este contexto de transición política que vive el país? Enarbolar sus banderas e ir a las elecciones a votar en blanco y nulo. Blanco y nulo. Sí. A votar por sus banderas. ¿Y cuáles son? He señalado una. Reducción de la jornada de trabajo, sin reducir el salario. Sí, está claro. Autodeterminación de las naciones oprimidas, que tengan su propio gobierno. Jubilación financiada por el Estado y por los patrones. Seguro universal de salud financiada por el Estado, por los patrones, para todo el país. Nacionalización de las empresas estratégicas. San Cristóbal, Manquiri. Profundizar las naciones, sí, diría usted. Y implantar el control obrero colectivo en todas las empresas. No lo que existe actualmente. En Huanuni, por ejemplo, hay control social. Claro. Antes, durante el Menes, había el control obrero. La consigna está en la tesis de Pulacayo. Claro. Pero ha sido distorsionada. Se nombró a un individuo, a un trabajador, para que sea el control. Ahora se nombra ya no a uno, sino a 2 o 3 o 4 o 5. Pero la base, la que tiene que ejercer el control, está ausente, está marginada, ¿no? Entonces, y mantener en alto la independencia de clase y la necesidad del gobierno obrero. Con ese programa debe irse a las elecciones. Porque lo otro, escoger el mal menor, es decir, entre la nueva derecha, que es el MAS, los impostores socialistas, y la vieja derecha racista, explotadora, no nos conduce a nada, porque no hay tal mal menor. Los dos son males, y lo han demostrado pues en la práctica. 14 años pues deberíamos estar escaldados los trabajadores, los pobres, de tanto engaño, de tanta impostura. Y cerca de 200 años ya los conocemos a los otros, a la vieja oligarquía, a la vieja derecha. Entonces no necesitamos una nueva oligarquía, ¿no? Que ha hecho Aymara, como señaló García Linera. Él dijo que iban a implantar el capitalismo andino. Una vez que ganaron las elecciones
y antes de jurar a la presidencia, él declaró eso, está en los medios de comunicación, implantar Ahora, usted... el gobierno, el capitalismo andino amazónico. Y Evo Morales remachó eso después cuando dijo desde el gobierno que quieren ser socios de las transnacionales, igual que el GONI. Entonces, ¿qué más claridad? En otras palabras, decían, nosotros vamos a ser gobiernos no de ustedes, campesinos, obreros, vamos a ser gobiernos de los burgueses, de los capitalistas andinos, socios de las transnacionales. Eso le iba a preguntar, no solamente fueron prebendas y cargos, se han convertido algunos, usted los debe conocer con nombre y apellido, se han convertido algunos en verdaderos pequeños burgueses capitalistas, estos burócratas sindicales. Bueno, no podría dar nombres, ¿no?, específicamente, pero lo cierto es que, como dice el libro Tapia y compañía, ¿no?, si hay un mecanismo por el cual la clase dominante, propietaria, grande y pequeña, ejerce el poder, es a través de la burocracia estatal, burocracia política, sindical, que no son necesariamente propietarios de medios de producción, que eso es ser burgués, ¿no?, pero que por su ubicación en el aparato de dominio, ¿no?, político, estatal y sindical, son parte de los negocios, pues, ¿no? Entonces, muchos deben estar acumulando plata como para convertirse en, después, ya no seguir siendo obreros, sino ya pequeños propietarios, tener su negocio, etcétera, claro, ¿no? O como es el caso de ese diputado cochabambino, que según leí en varias notas de prensa, ¿no?, era un comerciante de la cancha, creo, no insignificante seguramente, con algún pequeño negocio, pero acabó siendo el principal accionista de la empresa Gravetal de Santa Cruz, que es una de las empresas más grandes, claro, del agronegocio en Santa Cruz. ¿Y gracias a qué? A que los venezolanos y el gobierno del MAS usaron eso, la plata del Estado venezolano, las influencias del Estado boliviano, para constituir un negocio con el cual neutralizará a la vieja oligarquía cruceña y acabar cooptándola también, porque también los empresarios han sido cooptados. Sí, sí. Porque han visto que es bueno dejar de creer en el lobo, en el supuesto lobo que era el MAS, para ver que era una oveja disfrazada de lobo y con la cual se podía hacer grandes negocios, como lo han hecho. ¿Pueden los trabajadores en este contexto imaginar, pensar un nuevo modelo de país para esta Bolivia? Yo tengo 2 hijos jóvenes, Asensio, y ellos tienen mucha esperanza de que las cosas cambien, de que haya más trabajo, que haya más oportunidades. ¿Usted sueña, siente que se puede pensar un nuevo modelo de país en Bolivia? Bueno, ese modelo ya lo dije, es el modelo socialista, el modelo obrero, la revolución proletaria, pero no la impostura, ¿no?, la falsedad que ha sido el MAS. Claro. ¿No? Ni tampoco la revolución degenerada de la China, de la Unión Soviética, obra de la burocracia stalinista, del aislamiento de esa revolución. ¿Qué país ve usted como modelo en ese sentido? ¿Hay alguno? No, en este momento no. No. La mayoría de los países en América Latina, por ejemplo, las centrales obreras están separadas, no están vinculadas a partidos políticos, y aquí, al parecer, hemos retrocedido en ese sentido al quedar pegada a un solo partido. No. Pero ¿ve usted en el contexto internacional algún movimiento que realmente haya logrado tener una independencia política, digamos, respecto a los poderes partidarios? Bueno, en realidad el movimiento obrero, mejor dicho, y político, correctamente, más avanzado en el mundo es Bolivia, pues. Claro. Porque solo en este país, ¿no?, la clase obrera, de manera orgánica, de manera en sus congresos más trascendentales y en su lucha, enarbola, se ha dotado de su propia política. Dice, queremos ser gobierno, queremos implantar el socialismo. Eso no lo dice en ninguna parte del mundo el movimiento sindical. Está cooptado por la socialdemocracia, buscando nuevos actores, nuevos instrumentos, etcétera, ¿no? Justo ahí Asensio María da Silva nos acaba de escribir y le pregunta a usted, ¿qué es socialismo? ¿Qué es ser socialista? Bueno, es poner las empresas, los bancos, las tierras, ¿no?, las minas, en manos de la sociedad, en manos de los productores. Implica que todos debemos trabajar y todos debemos administrar esa riqueza, ¿no? Eso es socialismo.
desaparición, anulación de la gran propiedad privada sobre los medios de producción y más tarde de la pequeña propiedad incluso, ¿no? Y plena libertad de los trabajadores, de los habitantes para expresarse, para organizarse. No dictadura de un solo partido, que es lo que ha sido la dictadura estalinista, no la dictadura del proletariado. Y lo que pasa también en China, en Cuba. Exacto, ¿no? Porque termina distorsionando completamente el ideal socialista. Así es. Lo que fue una necesidad de autodefensa de la revolución obrera rusa ante la conspiración de la burguesía mundial que invadió Rusia intentando restaurar la monarquía o implantar una democracia burguesa que no había hasta ese momento, ¿no? La defección de los partidos izquierdistas, no bolcheviques, pero izquierdistas, ¿no? Que conspiraron también contra el gobierno obrero, hizo que momentáneamente se anule incluso la libertad interna de discusión en el seno del partido bolchevique. Pero eso, el estalinismo, luego de la muerte de Lenin, luego de haber anulado al trotskismo, lo convirtió ya en un credo de fe eterno. Para siempre debe gobernar el partido único. No, pues, señor, eso no es socialismo. ¿No? Ahora hay países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, que han logrado un equilibrio entre capitalismo y socialismo. ¿Eso usted lo ve positivo o le parece que también es una impostura? Bueno, depende qué quieren ser ellos, pues. Si ellos se proclaman son más socialdemócratas, revolucionarios, parece, ¿no? Entonces es una impostura, ¿no? Si están contentos y son francos en decir nosotros no queremos el gobierno obrero, ¿no? Queremos solo el equilibrio, como dice usted, de capitalismo y socialismo, bueno, solamente lo están haciendo más o menos bien, ¿no? Pero es solo equilibrio, y el equilibrio es pues solo eso, no es algo momentáneo, temporal, ¿no? La lucha de clases no va a desaparecer porque siguen habiendo clases sociales. Quiero invitarlo, Asensio, a hacer en estos últimos minutos que nos quedan del programa un pequeño viaje por la historia. Usted ha tenido una larga experiencia como dirigente sindical, ha visto tantos momentos difíciles de los trabajadores bolivianos en sus luchas por sus derechos. ¿Cómo era antes? ¿Había líderes sindicales más comprometidos? Yo había pensado en Simón Reyes, en Domitila Chungara, pero ¿cómo era en la época que usted peleó, digamos, por los derechos de sus compañeros? ¿Cómo era esa dirigencia? ¿Era una dirigencia más comprometida? ¿Cómo era? Bueno, yo soy de una generación que no es tan antigua, ¿no? Yo ingresé a trabajar al siglo XX en 1974, ¿no? A los pocos meses de estar en trabajo, un año creo, se produjo la ocupación de las minas por Banzer, cuando fue elegida una nueva dirección de la Federación de Mineros en Corocoro. Bueno, yo quiero aclarar que nunca he sido dirigente principal máximo en el siglo XX, no he sido secretario general, nunca. He sido delegado de mi sección, la sección BESA, de Interior Mina, ¿no? Pero quizás la plena libertad, la discusión que había, ¿no? Un sindicalismo combativo, revolucionario, donde estaban presentes las diversas tendencias, hizo que yo adquiera cierta relevancia, digamos, ¿no? Que al parecer se conserva hasta ahora, y estoy muy agradecido con quienes me invitan a este tipo de eventos y, bueno, me escuchan, ¿no? Me respetan y, bueno, no necesariamente coinciden con lo que digo, pero me dan cancha, digamos, para que siga jugando, ¿no? Y estoy agradecido por eso. Y, bueno, mencionó la huelga de hambre de las mujeres mineras. Creo que es justicia mencionar que esa huelga no fue encabezada por Domitila Chungara. Ella fue la quinta mujer en el segundo piquete. El primer piquete fue obra de 4 mujeres mineras. La mayor parte olvidadas, desconocidas, ¿no? Yo mismo podría quizás repetir los nombres de todas ellas. Me acuerdo de Aurora Villarruel de Lora, de Luzmila Rojas de Pimentel, de doña Nelly de Paniagua y de la cuarta, mil perdones a la compañera, en este instante se me fue de la cabeza. Pero bueno, y dirigentes obreros, está pues César Lora, Isaac Camacho, camaradas míos, no los conocí en vida, ambos asesinados al calor de la lucha por los trabajadores. Ellos tampoco llegaron a ser dirigentes de la federación elegidos formalmente en un congreso, ¿no? Máxime una asamblea, creo lo eligen a
a Isaac Camacho después que asesina a César Lora como parte de la Federación de Mineros, ¿no? Pero es una época en que hay plena libertad de discusión. Yo siempre digo ahora, actualmente les digo a mis camaradas, yo soy parte del POS, soy militante de base, que hacer sindicalismo en las minas y en el movimiento del magisterio es muy fácil, era muy fácil, porque ahí uno no arriesga la pega. En cambio, hacer sindicalismo en empresas pequeñas, fabriles, etcétera, sí, uno está en juego la pega. A uno lo pueden votar cualquier rato, por ser respondor, por cuestionar al gerente, por reclamar algo por los trabajadores, ¿no? Entonces yo he adquirido experiencia en ese sindicalismo, que claro, también su lado bueno era la plena libertad de poder aprender, expresarse, llegar a ser un cuadro, digamos, en el calor de los hechos, de la práctica, ¿no? De la prueba y del error, y de asistir a grandes asambleas, a congresos donde se debatía, ¿no? Había unas grandes discusiones, tremendas discusiones, pero al mismo tiempo fraternidad en el debate y unidad en la acción, ¿no? Que en eso debe consistir la democracia sindical, unirse para actuar y plena libertad para discutir. Pero es una democracia distinta a esa, a la democracia de partido, donde también hay plena libertad de discusión y tiene que haber unidad a la acción, solo que esa democracia es interna, al interior del partido. En el caso del sindicalismo es una democracia pública. Nadie le puede prohibir de discrepar en la asamblea, ser derrotado e ir a un programa radial a decir lo contrario a lo que aprobó la mayoría. Tiene que seguir defendiendo sus puntos de vista, pero respetar lo que decidió la mayoría. Pero el estalinismo quiere implantar la democracia interna del partido también en el seno de la práctica sindical, lo que es un gran equívoco, un gran error. Es un error de la burocracia, por eso son burócratas, pues, ¿no? Claro. Entonces, bueno, están otros dirigentes que han caído también en la lucha, Artemio Camargo, claro. ¿No? Un compañero, otro del PC, que murió en la masacre de San Juan, era dirigente sindical, ¿no? Y se me fue en este momento el nombre de la cabeza. En fin, ¿no? Pero, otros, y el sindicalismo de antes, de esa época, ¿cuál era? Era el sindicalismo donde no había la Central Obrera Boliviana, la de antes del 52, ¿no? Numerosos los trabajadores, ahí pues sí se luchaba, ahí eran despedidos también, quizás no con frecuencia, pero despedidos por la empresa Patiño, por las demás empresas, no masacrados, etcétera. Entonces era un sindicalismo donde se forjó lo que ahora es leyenda, donde se conquistó la independencia de clase y finalmente se forjó y se conquistó la famosa tesis de Pulacayo, ¿no? Ese sindicalismo yo no lo he vivido. No había nacido para entonces, claro. Incluso, ¿no? Pero es algo que está en la historia. Hay muchos cuadros todavía, aunque viejos seguramente, que viven y hay que pues conocerlos, entrevistarlos. Justamente esta mañana creo leí un artículo donde alguien, no recuerdo en qué periódico, hace referencia a que se han muerto ya casi todos los excombatientes del Chaco. Y dice, hemos desaprovechado la oportunidad de entrevistarlos a ellos, a todos ellos, conocer de su versión qué fue el famoso Infierno Verde. Y habla de Boquerón, ¿no? Interesante. Entonces, es importante eso, ¿no? Que los jóvenes, me preguntaba cómo motivarlos, sí. Es conociendo nuestro país, pues, ¿no? Somos un país maravilloso. Debemos ser orgullosos de ser bolivianos, ¿no? Y no es cierto eso de que somos un país de indios inútiles, incapaces, no. El indio está presente en todo boliviano. Solo que nos sale, ¿no? Sobre todo en el occidente, solo cuando estamos borrachos. Ahí aparecemos. Ahí demostramos lo que somos, ¿no? Ojalá, Asensio, logremos organizaciones sindicales, organizaciones sociales que estén al lado de la gente, al lado de los trabajadores, y que superemos estos grandes problemas que hoy tiene el movimiento obrero, con esperanza, por supuesto, con organización y también con democracia, como usted lo ha planteado en esta conversación. Yo le agradezco muchísimo, Asensio, sé que ha viajado desde Cochabamba para poder visitarnos. Su palabra ha sido para mí muy enriquecedora, y nada más, agradecerles si quiere decir una última palabra. Sí, agradecerles a ustedes, a Herbol, agradecer a CEDLA, alentarles para que continúen con esta labor que creo que es muy importante. Y pues procura llegar siempre a más gente, con toda amplitud, y sobre todo también a las bases. Y ojalá que lo que hagan, y estoy seguro que sí va a servir para remover la conciencia de la gente y renovar a nuestros cuadros sindicales, renovar nuestras banderas, en el sentido de que hay que ponerlas en práctica.
No todo está dicho en cuanto a programa, porque la realidad siempre cambia, pero los principios fundamentales están implantados. Debemos luchar porque este país sea gobernado por la clase obrera y eso debe ser asimilado como un gobierno de todos los bolivianos sin explotadores, los explotados al poder. Perfecto, Asensio Cruz estuvo con nosotros aquí en Herbol para repasar un poco de este programa Sin Voz, Sin Poder. Los invitamos entonces para el próximo sábado para poder continuar con este diálogo, esta conversación, este debate. Lo haremos aquella vez con el mundo de los campesinos, que también es tan importante para la realidad de nuestro país. Nada más, muchas gracias, hasta luego, seguimos con la programación. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, con el apoyo de la Embajada de Suecia, presentó el ciclo de debates Sin Voz, Sin Poder. Herbol de Bolivia. 53 años. El órgano electoral garantiza la transparencia del cómputo y la difusión de resultados preliminares. El DIREPRE difunde los datos preliminares desde las 6 p.m. el 18 de octubre y dará amplia información en